contigo en la distancia estoy. Un poco a manera de preámbulo les voy a contar que en realidad había pensado hacer una presentación un tanto cuanto teórica, porque comentaba yo con algunos de los compañeros aquí presentes que, o sea, conforme va pasando el tiempo y uno se ha dedicado a componer muchos años, hay ciertas cosas que empiezan a menguar en su interés, o cuando menos en mi interés. O sea, no voy a hacer muchos, no voy a cortar demasiado fino, pero con eso quiero decir que hay ciertas cosas que me han dejado interesar, y otras que me interesan más. Me han dejado interesar quizás los aspectos técnicos, quizás porque después de tantos años de realizar obras y componer obras, a veces parece que estoy hablando de cosas obvias. Sin embargo, ya pensándolo bien y también en honor a la naturaleza del festival, decidí más bien combinar el tipo de presentación entre algo teórico y hacer un recuento y presentación de algunos de los trabajos, justamente para ilustrar ese marco teórico con el que voy a empezar. Mi ponencia se intitula Objeto, Modelo, Estructura, Símbolo, porque, y las pongo entre signos de interrogación, porque en realidad no tengo muchas respuestas para ustedes, más bien tengo preguntas, son preguntas que yo me hago y preguntas que quiero extender a todos ustedes. Estos son términos, o 4 términos, que a través del tiempo que yo he podido tener la posibilidad de componer, han aparecido en mi mente, forman parte de mi pensamiento de maneras distintas, de maneras, digamos, correlacionadas, pero que vienen de diferentes ángulos. Entonces, más que hablar de cada concepto con un cierto grado de especificidad, lo que voy a hacer es primero dar un marco teórico, y luego voy a empezar a mostrar algunos ejemplos tratando de ilustrar algunos de estos conceptos. ¿Ok? Entonces, como les decía yo, hay ciertas cosas que interesan más que otras. Lo primero es, bueno, un poco tratar de establecer, como decía yo, por qué razón son interesantes estos conceptos que menciono como título de mi conferencia. En primero, porque pues son conceptos abiertos, pero ilustran las problemáticas de mis obras y, bueno, o sea, me tengo que referir a la manera en que trabajamos los compositores. Del que me puedo referir con más seguridad es yo mismo, porque bueno, pues yo soy el que experimento en mi manera de trabajo, pero justamente lo menciono porque cada uno de nosotros tiene una manera de trabajar y a partir de esa manera de trabajar es que uno establece la naturaleza de los proyectos que realiza. Entonces, vamos a ver, o sea, siempre cuando uno trabaja se generan interrogantes, se generan preguntas, ¿okay? Las preguntas que yo me hago, entre otras, es ¿de qué se trata esta obra que voy a componer? O sea, ¿de qué se va a ocupar esta obra? Entonces, esa es una pregunta importante que forma parte, si ustedes quieren, del concepto de un modelo. Me necesito hacer un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación abstracta, le podemos llamar una especie de paradigma, digamos, como si fuera un prototipo. A veces no sabemos exactamente qué es lo que voy a hacer con esta obra, pero tengo una idea que parece ser un germen. A partir de eso es que uno genera un prototipo, una representación abstracta, ¿no? Está también la pregunta de cómo voy a componer esta obra, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué significa eso? O sea, significa cómo voy a utilizar las herramientas que tengo a mi alcance, sean una licuadora como una Mac, o sea, un piano, o la voz, o mis manos, o cualquiera que sean estos recursos y estos materiales, ¿no?
O sea, en el caso, por ejemplo, de la música que nos atañe, por ejemplo, en el caso de la música mixta, una pregunta esencial es cómo uno va a articular la combinación entre un instrumento y sonidos electroacústicos. Esa sería una de las grandes preguntas que yo me hago, ¿no? Y que invito que se la hagan ustedes también. En el caso de obras puramente acusmáticas, es decir, de obras donde no hay, digamos, la intervención en tiempo real de un intérprete, o sea, que están en un soporte fijo, o inclusive en algunos casos obras que están hechas, digamos, armadas en vivo, aunque no son de carácter o de naturaleza instrumental, pues la pregunta es también cómo llevar a cabo la interacción entre los materiales, es decir, entre lo que tengo reunido como si ustedes quieren, una colección de sonidos y cómo los voy a articular. En dado caso, en ambos casos, ¿qué es lo importante? Bueno, pues es para mí, desde mi punto de vista y desde la manera de cómo yo trabajo, yo lo que me planteo es cómo lograr estructuras sólidas. ¿Y a qué me refiero con estructuras sólidas? En una primera instancia me refiero a piezas, a obras que tengan poder expresivo, que tengan fuerza, que puedan tener el potencial de significar algo para quien las escucha, ¿okay? Entonces, en ambos casos, lograr esa estructura implica hacerse las preguntas adecuadas, ¿okay? Entonces, pues, digamos, en el proceso, uno se inventa una forma de trabajar y uno formula, como dije antes, un modelo. Puede ser el vuelo de la mosca, puede ser la cara de mi tía, puede ser una infinidad de cosas. Son, o sea, modelos abstractos que a veces pueden tener bastante profundidad, en otras ocasiones pueden ser bastante superfluos, sirven, digamos, como un prototipo, un punto de arranque. Pero lo importante es que son representaciones abstractas, como tales no existen, sino son preguntas, como dije antes, prototípicas, ¿no? Que sirven para qué, pues para aproximarse al material, ¿no? A cómo uno va a organizar las cosas, es decir, el cómo y el qué, y las herramientas que uno va a utilizar, como dije antes. En realidad se trata de un proceso aspiracional, es una aspiración. O sea, aquí vale la pena mencionar que es un proceso que va, o cuando menos en mi caso, va del menos al más. Es decir, yo rara vez empiezo con un mapa o una idea global de la pieza. Empiezo por lo general con un gusanito, un embrión que tiene que ver con ese modelo o ese prototipo que me inventé en la cabeza, como dije, que puede ser el vestido de mi tía o la cuerda de la guitarra, lo que sea, y a partir de ahí empiezo a construir, ¿no? Y le tengo fe a ese proceso, no me apuro, le tengo fe, abandono todo eso, sí, abandono todo lo demás. La gente se queja de que no contesto emails, de que no pago cuentas, de que no pago tarjetas de crédito, pero me concentro en el proceso. Ese es justamente mi proceso creativo y porque me interesa, insisto, generar piezas que sean estructuralmente sólidas. No sé si lo logro, pero por lo menos lo intento, ¿no? Entonces, digamos, hay una premisa inicial de este proceso que nos trae un poco decía yo, empieza, digamos, con este modelo abstracto o este concepto prototípico, se dirige hacia la identificación de ciertos objetos, no solo objetos entendidos como, digamos, el concepto schafferiano del objeto sonoro, sino objetos, elementos que puedo distinguir como los mismos o de manera individual, pequeñas estructuras o un proceso de estructuración que no son la misma, y también símbolos, tanto los símbolos, lo que significan para mí los sonidos o las cosas o los elementos, y lo que potencialmente pueden significar para el que escucha. Y eso eventualmente desemboca, con paciencia, como dije antes, si uno le tiene fe al proceso de ese pequeño embrión que uno va a ir creciendo todos los días, y gradualmente se va convirtiendo en una pieza y se vuelve a realimentar, es decir, es un proceso que es de alguna manera circular, y no es sorprendente que sea un triángulo, porque, digo, para aquellos de ustedes que tienen interés en la semiótica, pues es una especie de triángulo semiótico donde pues
podemos reconocer, digamos, una parte, reconocer una sintaxis, luego reconocer, digamos, una organización, llamémosle significativa o semántica, a lo mejor en algunos casos, y eventualmente pues en decir, ya terminé la obra, esta es la obra, ya es legítima, ¿no? Es mi obra, a ver, escúchenla, ¿no? Entonces, después de eso, pues queda esa obra y eso genera idealmente va a generar un aura, es decir, una resonancia en el que escucha, va a generar una poética, un signo, va a ser significativa, idealmente va a ser significativa para quien la escuche, ¿no? Entonces, voy a empezar, digamos, ese es mi marco teórico, y ahora voy a hacer como una especie de trenza, voy a empezar a presentar piezas, algunos proyectos, donde pues indico cuál fue mi modelo, digamos mi prototipo, mi abstracción, y por último, o a continuación, regresar a esta reflexión que vengo haciendo y así sucesivamente. Entonces, en los 80s, por ejemplo, y me remonto a los 80s porque ya desde los 80s estas palabras, la palabra grano, la palabra objeto, ya tenían cierto peso para mí. En los 80s compuse una obra para piano que se llama Papalotl. El modelo era algo que me ha intrigado desde siempre y que me sigue intrigando hasta hoy, que es el vuelo, o sea, cómo las cosas vuelan. El vuelo tiene una connotación simbólica aparte muy interesante porque el vuelo implica el transcurso del tiempo, ¿no? Y el tiempo, bueno, digamos, el vuelo también míticamente siempre ha sido, lo que vuela siempre ha sido portador de augurios, ¿no? Las aves que portan un buen augurio. Pero aparte el tiempo que pasa, es decir, yo ya no soy el mismo que era ayer, ni ustedes tampoco, todos vamos evolucionando. El vuelo es un símbolo rico, digamos, en significados. Entonces, en esta obra, Papalotl, digamos que la abstracción era cómo lograr una continuidad. Voy a adelantarme, a ver si puedo hacerlo. Esta pieza la compuse utilizando la herramienta a la que tenía yo acceso en esa época. Era una computadora, un ordenador con el que se podía hacer sampleo, es decir, era una máquina que sampleaba y se podía secuenciar de la manera, digamos, convencional, como una máquina de ritmos, por un lado, pero también tenía un lado interesante que fue en el que yo me concentré, que era un lenguaje de composición. Bueno, en fin, voy a adelantar tantito para mostrarles cómo funcionaba. Esto era una máquina que podía samplear, esto es a principios de los 80s, sampleaba en 12 bits, podía uno ver el espectro, digamos, una representación frecuencial, que esto era muy interesante. Ahorita la damos por hecha, pero en la época era bastante novedosa. Por primera vez podía uno, sin tener que usar una cosa tan primitiva como un osciloscopio, poder como darse una idea de cuáles eran los armónicos que constituían ciertos sonidos. Y bueno, tenía un lenguaje de programación que se llamaba muy inteligentemente lenguaje de programación musical, que era básicamente un lenguaje, una estructura, digamos, arbórea, que tenía 8 partes, 8 ramas, y cada una de esas ramas permitía generar una secuencia de objetos que se tocaban, ya fueran samples, etc. Y bueno, la única manera de tocar sonidos continuos con esta máquina había dos. Una de ellas era ponerle un loop al sample y tocar la tecla y dejar que sonara eternamente. Por supuesto sonaba horrible, era 12 bits, no había forma de hacer nada con eso, no servía. Servía para hacer música pop y para eso la usaba Peter Gabriel y otros grandes músicos de la música pop de la época, pero para mí no era interesante. Entonces la única manera de hacerlo era hacer una especie de síntesis granular, hacer que las cosas repitieran, que los samples repitieran rapidísimamente. Entonces regreso un poco a la página anterior, porque en el ejemplo de arriba,
o sea, yo sampleé, grabé sonidos del interior del piano, golpeando con la mano, etcétera, con baquetas, las cosas que uno hace explorando un instrumento como ese, y a partir de ahí, justo con la posibilidad de analizar los armónicos, me planteé la idea de, bueno, pues si voy a generar ciertos sonidos, voy a ver si puedo hacer que el piano toque frecuencias que tienen que ver con los armónicos que generan los sonidos que estoy utilizando, para ver si logro, si acústicamente eso hace una diferencia. En la época había un compositor italiano, franco-italiano, Marcos Troppa, que había hecho una propuesta de una pieza que se llamaba Trayectoria para piano, en la que colocaba una bocina abajo del piano y hacía resonar el piano. Y bueno, era una aproximación muy primitiva, una heurística ahí, pero pues yo sí lo quería hacer con bastante exactitud. Entonces, los objetos generaban ciertos armónicos y yo inventé armonías para tocar simultáneamente con el piano. Y bueno, les voy a ahora tocar un poco del el fragmento. Es todo granular, o sea, se escucha el piano desde luego y la parte electroacústica. Aquí va. Bueno, ahí sigue la parte electroacústica. Para mí lo que aprendí, gracias, es un ejemplo nada más, calmados, venados. O sea, lo que aprendí de esta pieza es que, o sea, sí se puede hacer o sea, que es factible generar una resonancia que no tiene que ver necesariamente con el proceso, digamos, perdón, o sea, se da acústicamente, se da en el espacio acústico y eso me ha interesado desde entonces. Es decir, si tenemos una parte electroacústica que tiene una relación no solo gestual, sino también espectral con el instrumento, en el caso de la música mixta, entonces se genera una resonancia, una tercera, ese aura del que hablé antes, se genera. Y eso no se puede constatar en una grabación como esta, pero sí se constata cuando se escucha en vivo. Y eso le da fuerza a la estructura, le da fuerza a la música.
Es una de las cosas que aprendí. O sea, algunos de estos objetos de articulación, y ahora regreso un poco a la cuestión teórica, ¿qué son las cosas que uno puede articular? Bueno, pues, entre otras cosas, digamos, los objetos, como dije, no solo entendidos en términos de lo schafferiano, sino, o sea, uno puede, o sea, articular, pues, el espectro, ¿ok? Aquí tengo un listado, no es exhaustivo, pero es o sea, es un listado que puede darles a ustedes una idea. O sea, la densidad, la cantidad de parciales, ¿no? Qué tan rico, qué tan pobre puede ser una resonancia, la distribución misma de los parciales, es decir, qué tipo de sonoridad. Ya sabemos, no voy a entrar en detalles, pero hay miles de convenciones, de formaciones, digamos, espectrales que sabemos generan cierto tipo de sonidos. Si queremos que un sonido suene de manera que parezca que simule, por ejemplo, la resonancia de un tubo, pues hay que quitar ciertos armónicos de una cierta parte del espectro, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, ¿cómo evolucionan los armónicos? ¿Cómo se comportan los armónicos? Esto es fundamental, porque eso es lo que justamente nos hace entender algo que va más allá del origen causal, es decir, de lo que causa el sonido, que es algo que también me interesa mucho. O sea, el ejemplo que doy siempre, algunos de ustedes ya lo conocen y seguramente van a pensar otra vez la burra al trigo, pero el ejemplo que siempre me viene en mente es el de un perro que está de mal humor y que trae mala onda, pues ladra de una manera que reconocemos en el timbre por la evolución de los armónicos de ladrido, que, o sea, reconocemos algo más, reconocemos una expresión, hay un significado, digamos. Entonces, bueno, no seguiré adentrado en eso, pero bueno, eso es lo que quiero, esa es mi contención. La otra cosa, pues los otros objetos son de índole morfológica, o sea, no nada más una cuestión, digamos, de su contenido espectral, sino también de su comportamiento y de su, digamos, de su textura, o sea, sobre todo de su rugosidad, si son lisos o rugosos, en qué dirección van, si suben o bajan. Son cosas bastante obvias, ¿no? Su amplitud, o sea, si suenan fuerte o suenan quedito, o si pulsan, ¿no? O sea, si tienen un carácter pulsado. Entonces, bueno, estos objetos, aparte de un modelo, digamos, abstracto, o sea, hay ciertos modelos, ciertos ladrillos del Lego son en donde me pregunto cómo voy a articular esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a darles un ejemplo de otra cosa. Por ejemplo, articular objetos, algunos de ustedes ya conocen este ejemplo, pero lo voy a tocar igual. O sea, aquí la abstracción es, o sea, se puede recontextualizar un objeto. Hay cosas que reconocemos, pero las podemos tocar de manera diferente. O sea, puedo hacer que reconozcas algo, pero no reconozcas cómo se comporta, o reconozcas un comportamiento nuevo y en ese reconocimiento se genere pues una respuesta psicoacústica que le dé expresión y que le dé fuerza a la música, ¿no? Aquí les voy a tocar un ejemplo de una ópera que estuve componiendo en los 90s, que de hecho nunca se ha llevado al escenario, pero este es uno de los momentos donde un par de los personajes bailan, ¿no? Entonces aquí es Mambo.
Bueno, hay, o sea, los objetos son pedacitos de mambo, ¿no? O sea, es Plunderphonics esto, no sé si conocen el trabajo de un compositor canadiense que se llama John Oswald. Bueno, o sea, son pedacitos de grabaciones, diferentes grabaciones de un mambo de Pérez Prado, El Caballo Negro, de hecho, pero vienen de muchas grabaciones de la misma pieza. Son objetos reconocibles, de hecho, o sea, en lo que me respecta, el material es medio basura, pues, o sea, pues, ok, pero no es basura la manera en que funciona, es que eso es lo que me interesa, cómo funciona, y inmediatamente genera una respuesta, y eso es lo que es ese digamos, esa polivalencia, digamos, ese mimetismo permite una expresión, ¿ok? Bueno, otra de las, digamos, abstracciones de la pieza era pues también es posible, basado en las experiencias anteriores, cómo se puede interpolar la voz con un instrumento, pero no interpolar como mezcla, o sea, ¿cómo voy a mezclar una voz con un instrumento? Bueno, pues eso es muy fácil, agarro, o sea, 2 faders y subo el instrumento mientras bajo la voz, pero eso no es el chiste es cómo interpolo cómo hago que los armónicos sean los que cambien, o sea, que los armónicos de un sonido se conviertan en los armónicos de otro. Entonces uno puede imaginar cosas como, por ejemplo, que un trombón cante o que una voz hable como un trombón, ¿no? Entonces aquí hay unos ejemplos también de la misma pieza, por ejemplo. Aquí va otro. If I want you. Okay. Bueno, sigo adelante. Sigo adelante. Ok, la cuestión de la articulación, que como dije antes es una de las cosas que me interesa, una de las cuestiones que yo les invito a considerar es que todas las articulaciones, ya sean entre un instrumento y la electroacústica, o la articulación entre los elementos de una pieza puramente electroacústica, entre los sonidos que estamos empleando, tienden a ser recíprocas. Es decir, si continuamos algo es porque algo merece ser continuado, y al continuarse por así decirlo, se contagia del sonido que continúa. Hay una serie de reciprocidades, no voy a tocar en detalle todas, pero por ejemplo, o sea, continuar es una acción recíproca, extender es una acción recíproca, interrumpir es recíproco también, etcétera. Todas estas creo que son bastante obvias. Quizás la menos obvia sea la cuestión anecdótica. A veces uno puede ofrecer, digamos, una situación sonora o un objeto sonoro que en sí ya tiene o nos sugiere una experiencia de la vida real, o sea, que pueda ser la grabación de un evento que reconocemos y al cual, o sea, incide algún otro sonido, y no siempre es tan clara esa reciprocidad articulativa, pero hay que tenerla en cuenta porque, o sea, finalmente, más allá de la causa de los sonidos, siempre la articulación es determinante. Entonces, bueno, voy a continuar acá con otro ejemplito, justamente de esa reciprocidad. Aquí la idea es cómo es una pieza para 2 steel pans y electroacústica, y de hecho les voy a mostrar una foto de cómo, o sea, voy a adelantar un poco.
Aquí se ve, nada más voy a correr un poquito el video. Es una de las piezas. Ya, aparecieron. Entonces, este es el dispositivo, pero antes de tocar eso, quiero tocar lo anterior. ¿Ok? Aquí la idea es cómo puedo redimensionar acústicamente los instrumentos, es decir, cómo puedo hacer no solo lo que pasaba en la pieza de piano, sino cómo puedo hacer que los instrumentos suenen a lo que no suenan, pues es una contradicción. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, que el metal suene líquido? O sea, yo sé, es una abstracción un poco absurda, ¿verdad? Pero bueno, esa es la belleza de ser artista, que uno puede hacer idioteces y todo el mundo se las cree. Entonces, o sea, aquí va esta es una pieza que se llama Liquid Metal, justamente es uno de los movimientos, y esa es la idea. Todo es granular también, los steel pans producen granos también. La articulación viene. Una demarcación. Ok. Pero bueno, quiero pasar a esta cuestión de la estructuración, justamente, o sea, articular es estructurar, y pongo ahí estructura y estructuración porque son como primas hermanas. Pero, digamos, aquí para la pregunta que yo me hago es que si nosotros podemos pensar o sea, en una estructura a partir de una representación abstracta, es decir, yo tengo una idea abstracta, ¿cómo puedo generar una estructura? Y bueno, o sea, aquí hay varios conceptos que me parecen importantes y que sí quiero mencionar, aunque me extienda un poquito más, no me voy a abusar del tiempo, pero, o sea, o sea, como compositor, o sea, tiendo a pensar que es importante que haya demarcaciones en las obras. O sea, la idea de la cadencia que podemos asociar a música de muchos siglos atrás, para mí sigue siendo vigente. Es decir, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a João Pedro de Oliveira, que inmediatamente pienso yo que estaría de acuerdo conmigo, en cuya música hay una serie de cadencias que justamente permiten siempre una claridad articulativa que es eminente, que es clarísima, pero sobre todo, y aquí es lo importante, que digamos, la estructuración es fundamental porque es necesario poder distinguir entre el fondo y la superficie. O sea, cuando tenemos obras que son, digamos, o sea, que utilizan un solo tipo de material y que no logran hacer una diferenciación entre fondo y superficie, las demarcaciones se pierden. Y no hay problema, uno puede, como dije antes, hacer cualquier tipo de idiotez y se vale. Pero el problema es el problema de la escucha, o sea, cómo el escucha puede entonces discernir el paso del tiempo. No digamos ya si la resonancia en sí, en lo físico, le interesa o no, sino cómo pasa el tiempo. Entonces, esta diferenciación entre fondo y figura o fondo y superficie, digamos, es muy importante, y esas demarcaciones son importantes para que exista una jerarquización de los materiales, que se entienda qué es más importante, qué cosa es más importante que otra, qué cosa tiene un papel, digamos, primario, qué otra cosa tiene un papel secundario, y sobre todo, pues eso permite generar pues un impacto en el escucha, ¿no? O sea, o sea, como dije, hay la elaboración de un modelo que, digamos, correspondería a digamos, a un vértice sintáctico, ¿okay? Sería, o sea, establecer una sintaxis en una obra, en un inicio, ¿no? Luego viene, digamos, un proceso donde yo mencioné, uno distingue objetos, distingue los ladrillos del Lego que quieres, que te estás imaginando, que ni siquiera sabes si tienen forma de ladrillo,
pero, o sea, son estas pequeñas unidades, porque como dije, uno no empieza, o cuando menos yo no empiezo de una pieza así, o sea, siempre empiezo desde chiquito, o sea, empiezo desde un gusanito, un embrión. Entonces, reconocer esos pequeños elementos del embrión, que sería, digamos, lo que Peirce llamaría el vértice semántico, ¿ok? Y luego llega el momento donde después de que eso creció y se convirtió en una pieza, yo decido, ¿sabes qué? Ya la terminé. Ok, ya está, ya la terminé, ya esta es una pieza, ya se puede defender, ya se puede escuchar. Ese es un lado. Ahora, la diferencia entre, digamos, el símbolo y el signo tiene mucho que ver con ese proceso de legitimación que uno, por un lado, hace como compositor, pero también lo que, digamos, el escucha hace como escucha. El que escucha atentamente hace como escucha. Y les voy a dar un ejemplo que seguramente un momento crucial donde el clarinete hace un gesto burbujeante, granular, hace y termina, y justo a continuación el continuante es un sonido que reconocemos como el sonido, el croar de una rana. ¿Okay? Ahí se genera, o sea, hay un símbolo, ¿okay? O sea, vemos una rana, vemos la imagen de una rana, o la escuchamos, o la vemos, la audio escuchamos, como ustedes quieran, la audio vemos, no sé cómo se diga, y al mismo tiempo hacemos una conexión gestual entre dos cosas que, pues, aparentemente no tienen una conexión. O sea, pero es significativo porque significa que hay un cierre, hay una cadencia, hay una cesura, hay una demarcación, pero al mismo tiempo sigue siendo el símbolo, sigue simbolizando a la rana, y vemos al clarinetista que está tocando este aparato que se llama clarinete, haciendo un ruido extraño. Entonces, o sea, son como ramificaciones de lo mismo. Bueno, gracias.